Bueno, mi gente, bienvenidos a otro episodio de La Jugada por Puerto Rico Sports Nation, el mejor canal de deportes aquí en Puerto Rico. Y hoy tenemos mucho que hablar. Tenemos demasiado para desahogarnos y no me encuentro sola, me encuentro con el gran Jesús Quintana. Bienvenido a La Jugada. ¿Cómo te sientes hoy? Estoy bien pompeado, estoy emocionado. Ya, como hablamos, ¿verdad? La última vez que estuve contigo, ya estamos ya en el preseason, ya hay NFL, ya estamos llegando a lo que es la temporada regular. Y hoy el programa va a estar bien interesante, bien interesante. Siento que les va a gustar a mucha gente que está viendo aquí por Puerto Rico Sports Nation, así que estoy bien ready para lo que viene. Yes. Pues vamos a lo que venimos. Ya hoy vamos a hablar de puro fútbol, como bien dijo Quintana. Ya el preseason está corriendo. De hecho, hoy se juega o se está jugando los Bengals contra los Eagles. Y Joe Burrow y Ja'Marr Chase van a jugar en el preseason porque ellos, la lógica del coach es que si ellos siempre empiezan fríos, ellos siempre empiezan las temporadas 0 y 2, pues vamos a empezar a calentar desde el preseason para que entonces ya entremos a la temporada caliente. Así que los starting players van a jugar hoy en el preseason contra los Eagles. Van a jugar contra la banca de los Eagles. Sirianni no va a poner a nadie a jugar, así que no importa. Lo importante es que estos players estelares de los Bengals entren calientitos para que no terminen o no empiecen 0 y 2 como hacen en todas las temporadas y no terminen el regular season teniendo que mendigar por un juego. Sí, no, que siempre cogen fuego al final del season y ya es muy tarde. Exactamente. Y Nicole está 0% emocionada de que van a jugar los estelares hoy, ¿verdad? Yo estoy loca por verlo, Yo necesito que ellos calienten realmente. No, hacía falta. Me gustó la estrategia. Claro, es una estrategia diferente. Yo vi lo que dijo creo que fue Justin Fields, que estaba hablando de que era importante tener snaps en el preseason. Oye, claro. Que no era como que literalmente se sentaran y no jugaran nada. Obviamente no van a... Se supone que Joe Burrow lo que juegue probablemente es un quarter o eso te iba a decir, algo como así. que tampoco es que va a jugar todo el juego. Él va a coger un par de snaps para calentar aquí y acá, comunicarse, tener esa química con la ofensiva, que lo cual ya lo tiene, pero es mejor engranar un poco más en lo que es antes de regular season, que los errores los cometan ahora. Claro. O sea, este es el momento para cometer todos los errores, todos los interceptions, toda la miscommunication que ellos tengan. Es mejor ahora para cuando empiece la temporada en septiembre, pues ya tengan eso claro. Simplemente tiene que ver con eso mismo de lo físico. Ya estás caliente, ¿sabes? Tú entras a un Game 1 de regular season con ya un par de snaps en el sistema y pues te sientes ya más confiado. Ese frío. Obviamente... Como dice, no es con el mismo equipo, o sea, no vas a jugar con los Eagles que vas a ver la temporada regular. Es un Eagles que es el segundo equipo, pero como quiera, por cuestión de confianza, por cuestión de lo que acabas de decirle, de perfeccionar jugadas, de organizar todo, funciona allá en par de snaps. So, es importante que me gusta. Un equipo como Cincinnati se tiene que dar este paso, porque como lo dijiste, siempre empiezan medio culembo, así que qué bueno que arrancaron. Sí, whatever. Bueno, yo lo sufro contigo, tú lo sabes. Es verdad, sí, yo lo tengo que reconocer, Yo soy Chiefs, pero después soy Bengals y sabes que yo sufro también contigo. Así es que verdad, yo... Es verdad. Sí, es la verdad. Siempre esos primeros 2 o 3 jueguitos son los que pasan factura porque... Al final te de temporada. Fuera por cuánto. 2 juegos. Correcto. Son mis primeros 2 juegos esos que hubiese ganado. Nada. Yo le pongo no le puedo poner nada. Realmente ya lo que pasó. Pero el año pasado, si no fuese por ese primer juego de la temporada de los New England Patriots, ellos no debieron de haber perdido ese juego. Yo creo que ellos entraban un poco más cómodos a los playoffs. Pero ya lo que pasó. Borrón y cuenta nueva. Vamos a una temporada nueva. Lo pasado es pasado. Hablando de preseason, mañana juegan los Browns también. Y adivina quién va a ser el starting quarterback de los Browns. Mira esto. Tu nene, Jesús Quintana. Tu nene. Shedeur Sanders va a hacer su debut en el juego de los Browns. Kevin Stefanski anunció oficialmente ayer, que es el coach, que iba entonces a hacer su debut. Y no tan solo eso, pero los Browns también tuvieron que... Mira, yo no sé qué va a pasar con los Browns, pero ellos filmaron a otro quarterback más porque... Les hacía falta. Porque 2 de ellos se lesionaron
el hamstring, ¿sabes? Pickett y Dillon Gabriel, los dos se lesionaron el hamstring, así que tuvieron que firmar a Huntley, que era el backup de los Baltimore Ravens, y ahora mismo se encuentran 5 quarterbacks en el equipo de los Browns. No, definitivamente yo no sé qué está haciendo Cleveland. Yo tampoco, yo no entiendo. No, ya de por sí el draft dejó muchas preguntas, porque si coges a Dillon Gabriel, que era promesa, también coges a Shedeur, fue como que, ok, ¿qué estás haciendo? Claramente, uno de los otros QBs, Pickett, se va a ir. Y yo entonces, cuando estos dos mejoren, o sea, cuando Pickett y Dillon Gabriel mejoren, ¿qué va a pasar? ¿A quién van a soltar? Supuestamente, yo había escuchado... tiene que meter mano. Entonces, yo había escuchado que iban a tradear a uno de los QBs, como que ese era el rumor, que era es uno, lo lógico, es lo lógico. uno de los 4 iba a ser tradeado antes del season, pero entonces ahora fuimos un quinto. So, estoy como perdido no con este equipo. Tampoco. Salió Garrett, habló de Miles Garrett, habló de Shedeur, me gustó lo que dijo. Ese es el portavoz de los Browns. Sí. O sea, si Miles Garrett lo dice es porque es, ¿me entiendes? So, yo creo que, aunque es un preseason game, o sea, el juego de mañana es importante para Shedeur. Para la carrera de Shedeur Sanders. No importa si estás contra el banco del otro equipo, no importa si estás con los jugadores estelares. O sea, los ojos están en ti. Correcto. Ahora es que tú te pruebas en la comunicación con tu equipo, cómo tú llevas a tu ofensiva, cómo tú te comunicas con los receivers, con la línea ofensiva. O sea, son tantos detalles lo que están evaluando y más de Shedeur Sanders en este preseason, que realmente todo depende de cómo haga su debut. Quizás lo tradean a él también. Que yo no lo veo mal. Oye, que a lo mejor le da valor. Pueden sacar. A lo mejor le da valor de que, además de quién es, que eso es lo que hemos hablado 1000 veces, que ya de por sí tú tenerlo en tu locker room por quién es, ya vas a atraer gente. Correcto. Pero también, a lo mejor, si no te haces decente o jugar bien en un preseason game, aunque sea con los bancos de otro equipo. ¿Contra quién es? No me acuerdo contra quién es mañana. Déjame, te lo voy a buscar ahora. Pues yo creo que realmente depende de cómo tú luzcas mañana. Contra los Panthers. Ay, bendito. Contra los Panthers. Mano. Contra Shedeur. Los Panthers, ¿me entiendes? Yo espero que, ¿me entiendes? Por eso digo. Algo puedes hacer con ese equipo, ¿me entiendes? Este es el mejor break que tienes para mostrar algo. Correcto. En un preseason game. Como que este es el momento para hacer o para probar todo lo que tú llevas diciendo desde el draft. O es más, desde el Combine, porque desde el Combine está hablando... Le ha bajado. Es que le ha tenido que bajar. Oye, después del draft, el reality check... ¿Tú viste lo que dijo de Dion? La NFL literalmente le dijo, caballo, tienes que bajarle porque nadie quiere bregar con tus actitudes. Punto y se acabó. ¿Y viste lo que dijo de Dion? ¿Qué fue lo que dijo? De la práctica. Que no quería a su papá allí. Que no lo quería allí porque él dice que no es un momento para que sea un papá orgulloso. Lo cual estoy totalmente de acuerdo. No, digo que ahí que estamos viendo el testamento de como que, ok, el draft le dio la bofetada en la cara que necesitabas. Sí. Ahora estás cayendo en cuenta donde tu posición es realmente. O sea, eres un fourth string quarterback. Ni siquiera eres backup en estos momentos, ¿me entiendes? Eso tú tienes que josear inmensamente para poder tener un spot en la NFL. Y yo creo que exacto, eso es lo que quiere decir el papá. Papi, tú no me digas todo lo que tú me diste para verme como un fourth string quarterback. So, por el momento, quédate en tu casa, me ves por el televisor, pero yo no te quiero ser camino porque me vas a dar ilusiones que no son ciertas. Sí, y quizás eso también le ayuda mentalmente a no meterse presión de más porque mi papá me está mirando o yo no quiero que mi papá tampoco se meta en el media de que le estén preguntando por mí. Como que lo digo como al revés. Como que siente que le va... O sea, que le quita más de lo que le añade. O sea, como que es más como que me voy a confiar porque papi está aquí. Como que si papi está aquí me proud that, voy a yo pensar que estoy chilling, papi me apoya como quiera. Y es como que no, y es la primera vez que Shedeur Sanders también está jugando sin tener a su papá en el sideline. Literalmente, porque en high school el papá creo que estuvo en el coaching staff y obviamente college, él fue el coach de él. Sin nada de familia, porque jugó con el hermano. También, o sea que es la primera vez que Shedeur también se quiere probar sin el papá. Así que excelente trabajo. Tiene mucho que probar todavía, pero por lo que veo de lo que dijo Myles Garrett, lo cual vi esa entrevista y Myles Garrett cada vez se ve más grande. ¿Sabes? Él es otra cosa. Él y yo estamos
Igualito. Sí, Él y yo, mira. Si tú, o sea, tú me pones una foto de Miles Garrett al medio de mí, mira, estamos exactamente igual. Igualito. Yo me imagino. Igualito. Yo me imagino. Ok, pero entre otras noticias también salió esta semana que los Chargers firmaron oficialmente a un wide receiver que ellos habían dejado ir, que es a Keenan Allen. Keenan Allen el año pasado hizo su debut con los Bears, pero mira esto. Los Chargers trajeron para atrás al wide receiver Keenan Allen, lo cual realmente cuando hicieron ese trade, los Chargers usaron el pick que adquirieron de los Bears para moverse a un pick más arriba y coger a Ladd McConkey. McConkey el año pasado hizo un excelente trabajo. Buen wide receiver. Y ahora están juntos. What are the odds? ¿Sabe? Tú tradeaste a un wide receiver, cogiste el pick del otro equipo por el cual cambiaste el wide receiver y lo hiciste para coger a otro wide receiver del draft y ahora el que sacaste, lo tienes con el wide receiver de ahora. Does that make sense? Sí. Como que yo sé que es mucho, para el que no entienda, es mucha información, pero... Ahora mismo me voy off topic, pero el NBA pasó. Damian Lillard, cuando Lillard lo tradean de Portland a Milwaukee, fue por Drew Holiday. Exacto. Y ahora en Portland está Drew Holiday y está Damian Lillard. Después de Lakers también, porque Holiday fue a Boston. Whatever. El punto es que ese circle que tú acabas de decir es bien raro, pero le salió. Es como que una estrategia que el año pasado nadie hubiese pensado esto, pero entonces sabrá yo si realmente fue planificado. Uno puede pensarlo. ¿Verdad? Uno puede pensarlo también. Oye, pero también yo no... Bueno... Porque déjame decirte, los Bears draftearon bien este año como que para que Keenan Allen... Se hubiese quedado. Claro. ¿Por qué no quedarte? Yo creo que él no tuvo... O sea, él no fue lo que le esperaba allí. Yo creo que le esperaba un rol más de protagonista y no... O a lo mejor también ya cae en cuenta como que maybe that's not my role, como que... No sé. Y él que realmente ahora, también ya se aprobó con Justin Herbert. Y lo mismo, if it ain't broke, don't fix it. O sea, si no está roto, no lo arregle. Así que yo creo que ya si Justin Herbert y tú crearon esta química, Keenan Allen en los Chargers era la... Bueno, el año pasado no, el antipasado, en el Fantasy Football, él fue el wide receiver número 1. Él fue el más puntos que metió en el Fantasy Football. Keenan Allen con Justin Herbert. Bien, Justin Herbert y esa conexión. Entonces, ahora, mira para allá cómo es esto, que ahora si tú tienes una buena situación con él, ahora tienes a otro wide receiver que el coverage ahora va a ser tricky. Como que ahora a lo mejor puedo ver una versión más libre de Keenan Allen con Justin Herbert ahora. Me gusta la ofensiva de los Chargers. A mí siempre me ha encantado. La verdad que los Chargers es un equipo que porque tienen a Justin Herbert, tienen a Keenan Allen, tienen a McConkey y tienen a Najee Harris. Najee Harris lo vieron ahora, running back. Me gusta. Y en la defensa tienen a Khalil Mack. ¿Qué más ustedes quieren? Los Chargers se ven bien. Tenemos también el mismo drama de todos los años en los Cowboys. Jerry Jones haciendo una de las suyas, lo cual les voy a explicar lo que yo pienso, pero salió entonces esta semana que Micah Parsons está pidiendo trade para otro equipo porque Jerry Jones y él no llegaron a un acuerdo, pero Micah Parsons lo que está alegando es que él no puede llegar a ningún acuerdo sin su agent, pero Jerry Jones no quiere hablar con su agent. Y Micah Parsons está en las de si no hablas con mi agent, pues no nos podemos comunicar más tú y yo. Nuestro intermediario, que para eso son los agents, tienes que hablar con él. Pues Jerry Jones no sé por qué no quiere hablar con su agent, así que Micah Parsons ahora mismo no está hablando, o sea, Jerry Jones y él ahora mismo no se están hablando. Y Micah Parsons hizo oficialmente en las redes sociales que él está pidiendo cambio. Qué bueno. Estoy tan feliz por él que salga de esa organización. Que salga de esa organización. Que salga de esa organización. Ok, por la organización, los famosos Cowboys. Y Jerry Jones también siempre no sé si tú viste. O sea, te voy a dar varios ejemplos de por qué Micah Parsons, lo mejor que le puede pasar en su carrera es que se vaya de los Cowboys. Yo creo que nunca va a ganar ahí. O sea, nunca va a ganar ahí. Yo no sé qué tienen los Cowboys. Es un curse de yo no sé qué. Porque ese equipo, mano, tú has traído gente como loco, pero no hacen nada nunca. Correcto. Mira, Dak Prescott está ahí. También te lo he dicho 1000 veces. Mientras Dak Prescott es ese QB, ahí tú no vas a buscar esperanza que valga. Pero ¿y si Dak Prescott se va a otro equipo? ¿Tú no crees?
que él haga un mejor performance? Lo que pasa es que también es que tiene que estar disponible. ¿O es que el problema es que tiene que estar Dak disponible. Prescott? Para mí, realmente, en muchos de los años es que no tiene a tu QB cuando lo necesita. Okay. O se te lesiona, o el big moment es muy grande para él y hace errores. Pero, con esto de Mike, también creo que te diste cuenta de quién es de Jerry Jones. Porque ahora mismo, mira... Para mí el problema número uno de los Cowboys es Jerry Jones. Full. Yo creo que esto es un problema higher up. Esto es completo. Sí. Pero estoy hablando lo que dentro de todo se puede controlar, que son los jugadores. Porque no hay quien saque a Jerry Jones. Vamos a hablar de lo que se puede controlar. Esto se ve bien personal. Lo estaba leyendo los otros días como que las negociaciones con Dak fueron complicadas, pero no fueron así. CeeDee Lamb tuvieron que josear para que... Pero, o sea, llegó un momento... Con Micah se ve como que esta intención de que no quiero bregar. O sea, de que no voy a bregar con el tipo. Es contigo. Si tú quieres una negociación, es contigo. Y es como que... ¿Por qué tan personal? No sé qué ha pasado. No sé qué... Y yo siento que a ver, eso debe ser un wake-up call para Parsons. De como que, ok, si este tipo está así conmigo, yo no voy... Este no es el lugar que yo quiero estar. Por más me encanta el equipo, por más que el rol que yo tengo aquí es increíble. Yo siento que este es el momento... que tiene, porque todo, yo le aseguro que cualquier otro equipo de NFL que lo contrate le va a pagar. Sí, o sea, Michael Parsons se ha ganado ya el dinero que se merece, sí, ¿me entiendes? Claro. Y yo pienso que esto es una situación en la cual Jerry Jones lo va a dejar para última hora, en el sentido de que si para septiembre 4, que es cuando empieza la NFL, Micah Parsons no está activo, lo va a firmar entonces para el domingo, que entiendo yo que es cuando ellos juegan. Ya. Sí, ahí cojo el dinero a última hora porque no tengo opción. Déjame chequear bien. Yo creo que ellos juegan en septiembre 4, pero de igual manera, yo sí considero, ya tú sabes, metiendo a los Bengals en todas las situaciones en las que se encuentran. Si no filman a Hendrickson, porque Hendrickson está pidiendo mucho dinero, lo cual se los merece, porque él fue el defensive end número 1 el año pasado, fue el más sacks que tuvo. Pues él está pidiendo mucho dinero y él está viendo el mercado, vio que a Myles Garrett le están pagando, vio que a TJ Watt también le están pagando, así que ¿por qué no pagarle también a Hendrickson? Ahora, pero no era sentido, though. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tú no le vas a dar dinero a Hendrickson y se lo vas a dar a... Bueno, Parsons porque no van a pedir lo mismo. ¿Tú crees? No van a pedir... Micah Parsons no está en esa situación que se encuentra él. Hendrickson. No pueden pagarle lo mismo. Yo sé que Micah Parsons cuesta dinero. O sea, a él hay que pagarle. Claro. A él hay que pagarle. Y si los Cowboys... O sea, nunca salgo esto, pero... Los Cowboys no lo quieren firmar, no es por una situación económica, porque los Cowboys tienen el dinero. Pero, como si los Cowboys no le quieren pagar o no, hay una situación personal, como tú bien dijiste, pues, ¿por qué no entonces, si él no está pidiendo mucho dinero, ¿por qué no considerarlo en los Bengals? ¿Por qué? Los Cowboys juegan el jueves, el Thursday night, contra los Eagles. Así es que empieza la temporada. Los Eagles contra los Cowboys. Así que quiere decir que si para septiembre 4 Micah Parsons no lo van a firmar, que yo creo que supuestamente hay rumores de que él no va a estar activo ese día, ¿por qué no llevárselo para los Bengals? Why not? Tuviste otro equipo que fue un social media thing, pero... Él dijo que se quería ir ni que para los Steelers. No, pero tuviste lo de los Rams. ¿O no lo viste? ¿Qué de los Rams? Que Aaron Donald puso... si este tipo termina en los Rams, puede ser que me convenza a mí de salir de retirement, jugarle un añito más, porque esa defensa va a estar demasiado muy letal. Miren, los Rams son una organización que son bien reconocidas por su defense también. Y eso lo vimos cuando... Sí, tengo que meter a Tom Brady. Cuando New England Patriots fue con los Rams también al Super Bowl, que fue el Super Bowl bien low scoring game, pero eso fue una batalla de defensas. Me acuerdo. Y realmente, si Micah Parsons se va para los Rams, yo pienso que la NFC sería otra historia. Porque hay una estadística. Apaga y vámonos, Nicole. Hay una estadística también que dice que en la NFC East, que es donde se encuentran los Cowboys y los Eagles, los Giants y los Commanders, en 20 años nunca ha habido un back-to-back ganador de esa división.
Así que ahora mismo son los Eagles. 20 años. Ahora mismo son los Eagles. Right. Ahora mismo son los Eagles. Eso sería entonces que otro año no se supone que por la historia no ganen los Eagles este año. Se supone que por la historia los Eagles no ganen este año la división. La división. Fíjate, puedo ver a Washington ganándola. Yo también. Yo puedo ver a Washington ganándola. Eso es un tema que vamos a dejar más adelante, sí, porque eso es uno de los temas que tenemos ganadores de divisiones. Pero si Micah Parsons y Aaron Donald diga... Oye, no es lo mismo, es el mismo rol. Vas a hacer mucho menos. Claro. Mucho menos. Y ahí, pues, ¿sabes? Dentro de la edad que tú tienes, vas a poder hacer el trabajo como quieras. Stafford, Puka Nacua, Devontae Adams. O sea, ese equipo. Caliente. En verdad, no, entonces creo que mi Parsons comentó como que don't trip with me like that. Como que algo así, como que no. Y yo. Me pongo nerviosa. Yo, si Aaron Donald hace una llamadita. Me gusta, obviamente me encantaría que estuviesen los Bengals, pero los Rams está súper buena. En los Bengals cae como anillo del dedo. Ahora, you want to make the NFL interesting, hacho, por los Rams. En los Rams, es verdad. ¿Tú quieres hacer, te la compro. ¿Tú quieres hacer el NFL interesante? Hacho, por los Rams, tú ves como ese NFC de repente otra historia. Te la compro 100%. Otra historia porque ya ahí serían oficialmente Super Bowl contenders. Correcto. Full. Y mucho más, o sea, si pasa eso, obviamente ganarían la división. Super Bowl Contenders el año pasado, ellos no tenían tantísimo y mira lo lejos que llegaron también. Gracias. Así que me gusta. Sería interesante. Me gusta. Otro jugador que todavía no ha firmado contrato, de hecho, pidió también salir del equipo, lamentablemente, pero lo entiendo. Terry McLaurin, uno de los wide receivers de los Washington Commanders, pidió cambiar. Wide receiver de los Correcto. Es el tipo de Washington. Yo lo tuve en mi fantasy el año pasado y él me puso muchísimos puntos, además de que él fue un factor grande por la cual Jaden Daniels se haya visto como se vio el año pasado. Claro. Pero ¿qué pasa? Este año entró alguien también, Deebo Samuel. Y yo creo que el hecho de que Deebo Samuel haya entrado, lo estén tratando como un wide receiver número 1 y a Terry McLaurin no, pues yo creo que eso es lo que está buscando Terry McLaurin, ser el protagonista de la ofensiva del equipo en el que él se encuentre. Y no es... Claro que la tiene. Claro que la tiene. Y vamos, Deebo Samuel no es un mal receiver. Estaba en un equipo el año pasado en el cual los 49ers el año pasado estaban banged up, demasiadas lesiones, pero Deebo Samuel ya no se estaba sintiendo cómodo tampoco en los 49ers, se le estaba viendo también el debut que él estaba haciendo el año pasado, así que el hecho de entrar en un equipo más fresco, con piernas frescas también, pues yo creo que eso también va a subir el ánimo de Deebo Samuel, entrar 100%. En un ambiente totalmente diferente y vuelvo, repito, con un quarterback que literalmente tiene piernas frescas y brazos frescos, así que... Oye, el potencial es... Aquí sí no te puedo decir que Terry McLaurin debería irse a los Bengals porque ya la ofensiva de los Bengals tiene demasiado. Perfecta. Ahora mismo está perfecta. Que de hecho, viste que firmaron al tight end, al que estaba en los Seahawks. Noah Fant. Sí. Noah Fant. Me gustó. Me gustó. Oye, para añadirle, porque ya, como dijiste, ya la ofensiva está, we're good. Oye, tener una ofensiva que en el cual tú puedas tener un playbook con double tight end, eso ayuda también a la línea ofensiva. Claro. Porque si la línea ofensiva no está tan fuerte como otros años o como otros equipos, pues vamos a meter un double tight end, vamos a correr la bola o vamos a tener a todos los wide receivers 1 para 1. Y ya. Exacto. Lo cual me gusta. Y si tienes a todo el mundo en un cover 2 o un cover 3, pues mira, vamos a tirar slants por aquí, slants por acá, un out también y vámonos con eso. Eso es lo que hacen los tight ends. Ese es el safety de los tight ends. Equipo de RF que me está escuchando. Te estoy hablando en español, maybe no me entiendan, pero debe estar alguien que me entienda. Equipo de RF que me está escuchando. Offensive Coordinator. Que estés buscando, mira... Nicole Colón PR en las redes sociales, la busca. Tu equipo, oye, maybe le falta una pieza clave y no están los jugadores. Claro. Están en el coaching staff. Mírala ahí la tienen. Call me. Yes. Así que me gusta eso, ese jugador que firmaron que sí que lo que pasa es que está lesionado también y eso me pone un poco nerviosa, así que hoy él no está activo.
Ya. Que sí que no está activo, pero que Pero en también... un momento estará, y repito, la ofensiva no es que le haga falta. O sea, ya tú estás set en la ofensiva, ¿verdad? Exacto. Pero David McLaurin... Ay, chico. ¿En dónde lo ves? ¿Dónde lo puedes ver? A McLaurin. Suena duro los Patriots. Con Stephon Diggs. Suena duro los Patriots. Pero Stephon está como el garete. Sí, Stephon pero está como el acuérdate garete. que entonces si lo que Terry McLaurin está buscando es protagonismo, Stephon Diggs es una diva. Él va a ser número 1 o nada. Ya, te entiendo. O sea, tienes dos divas. Pero fue donde vi que era una de las opciones. Fíjate, buena. Le hace falta también. El año pasado ellos no tenían receivers. El otro que me gustó fueron los Raiders. Yes. Yo no sé por qué. Necesita un superstar wide receiver y yo creo que Terry McLaurin puede ser. Yo estoy bien pompía con ese equipo de los Raiders este año. Yo no sé por qué. Realmente yo no sé si es porque está el coach Carell. A mí me gusta mucho él. Es uno de los coaches que es bien activo. Siempre está como que él tiene el football spirit, pero hasta de un jugador. Claro. Y él como que le trae una vibra diferente a la organización. Con superstars. O sea, ahí está Brock. Exacto. Brock Bowers, que fue el mejor tight end. O sea, uno de los mejores tight end en la liga. Que tuvo números de wide receiver el año pasado. Exacto. Y ahora traíste a Ashton Jeanty. Yo creo que es por eso que yo estoy... Y tienes a Crosby también al otro lado, que es uno de los mejores defensive end de la liga. Los Raiders sí son interesantes. Como que me gustan los Raiders. Añade a Terry McLaurin para que tú veas. Wow, yo creo que esa es la mejor... Yo creo que te la compro. Ya no voy a pensar más en otro equipo. Necesitas un wide receiver. Y qué mejor que Terry McLaurin, que es un veterano con experiencia. Que los odds, el segundo best odds lo tienen ahora los Raiders. Me gustan. Esa división de la AFC West está complicada, mi gente. Qué interesante. Para que tengan una idea, son los Chiefs, los Broncos, los Raiders y los Chargers, que ahora mismo estábamos hablando de lo excelente también que está la ofensiva de los Chargers. Esa división está bien complicadita. Los Kansas City Chiefs, lamentablemente para mi compañero aquí, no la tienen fácil. No la tienen tan fácil como el año pasado. Está bien, no te gusta un challenge. Ok. Yo pensé que ibas a tirar algo por ahí. Bring it on. Ok. Y por último, tengo dos cositas más antes de entrar a los temas calientes de este episodio. La NFL le prohibió a los clubes, o sea, a las franquicias, proveerle sales. Las sales que ellos usan. La sal que ellos parece que inhalan sal y amonia. Y la NFL le prohibió a los clubes proveerle esas sustancias a los jugadores. El primero que pegó un grito fue George Kittle del equipo de los 49ers, porque él lo usa en cada drive. Ok, cuando hablo de drive, quiere decir, o sea, cada drive quiere decir cada vez que hacen una jugada, eso se le llama un drive. Y en cada drive, o sea, pasa una jugada... Y ahí rápido, George Kittle, yo no sé en qué momento, porque para mí, yo nunca lo había visto. No sé si tienes que tenerlo. Yo no sé si lo tienes que tener encima, pero en cada drive él inhala sal y amonia para poder... Yo no sabía ni que eso se podía. O sea, yo no sabía ni que eso era algo. It's a thing. It's a thing, exacto. Yo ni sabía. Así que cuando por primera vez salió la noticia, el primero que pegó un grito fue George Kittle y él dijo, mira, ¿cómo me van a prohibir eso si yo le tengo que dar el máximo en todos los drives? Y los drives son bastante largos. Así que vamos a poder tenemos que llegar a algún punto medio. Y luego de eso, la asociación de los jugadores de NFL entonces tiraron un comunicado diciendo que no es que no lo puedan usar, que lo pueden seguir usando, pero la NFL le prohibió a los clubes proveerle ese tipo de sustancias a los jugadores. Tú tienes que llevarlo. Exacto. Si tú lo quieres usar, no es que no lo puedas usar, pero lo tienes que llevar. Así que George Kittle logró su cometido. Sí, no. Pegó el grito y le funcionó. Pero primero fue que salió que estaba baneado completamente. Estaba baneado, como correcto. que después no. Después fue que los jugadores pueden llevarlo, pero los equipos no pueden proveerle eso a los jugadores. Exacto. Y por último, para cerrar este segmento de noticias,
Esto realmente me chocó un poco, pero es que yo soy un poco celosa con la NFL, yo soy un poco celosa con el fútbol y... creo que eso es lo que vas a decir. Esta semana, Roger Goodell hizo una entrevista en SportsCenter en el cual confirmó que ESPN acaba de comprar los derechos de el nombre Red Zone para otros deportes, lo cual también está el programa, los que todos saben, el NFL Red Zone. También van a hacer un broadcast de como parecido al NFL Red Zone, pero colegial. Okay. Va a haber un Red Zone, va a haber un Red Zone para college, lo cual para mí es genial. Bello. Porque si ustedes encuentran que son muchos juegos los domingos de NFL, imagínense college. Son más. Sábados, son un montón de juegos. Obviamente hay muchas más universidades, muchas más divisiones. Me imagino que van a ser D1, todos los juegos que van a transmitir, pero con todo y eso son un montón de juegos de college. Así que salió la noticia de que puede haber un College Red Zone para esta temporada. Lo cual lo apoyo. A mí también. A mí me gusta porque... No, y compraron los rights de NFL Network también, ¿verdad? De NFL Network también y ESPN. Y van a también a transmitir el NFL Draft por, obviamente, los streaming de ESPN, Disney Plus y Hulu, porque todo eso es una misma compañía. Exacto. Así que ahora el NFL Draft del año que viene lo puedes ver por cualquiera de esas plataformas. Así que me gusta. Hay gente que tiene mixed feelings con esto, porque dicen que todo lo que toca Disney se daña. Sí. Pero yo quiero pensar que, mano, el producto de NFL es un producto ya demasiado grande y no creo que van a hacer nada a estas alturas para dañarlo. Yo creo que en verdad me gustó. Y en ESPN, esta es la casa de los deportes del mundo. Como que no lo veo como un problema. Así que vamos a ver, pero hay mucha gente en desacuerdo. Tampoco es que todo el mundo le compró esta idea a Roger Goodell, hay que ver qué pasa ahí. Vamos a ver qué pasa, pero el hecho de que Disney esté involucrado, Disney se está moviendo. Disney se está moviendo porque ellos también ahora van a hacer una colaboración con Fórmula 1 para el año que viene. La verdad. Va a estar bien interesante de qué manera ellos Disney van a entrar. En todos lados, mano. Pero Disney está por todas partes. Y a mí, yo soy fan de Disney, tengo que admitirlo. O sea, yo soy una Disney freak. Voy casi todos los años. Si es que no voy todos los años, voy para las mismas trillas, lo veo todo. Pero me gusta mucho cómo están interactuando Disney con los juegos de NFL, porque ahora los estamos viendo como estilo muñequito. Sí, no, el año pasado creo que se vio younger viewers. Exacto, como que también Nickelodeon también está involucrándose para los niños. Y es una manera diferente, sí, porque... pero Disney le llevó... Porque primero Nickelodeon empezó a hacer la transmisión de los juegos con lo del slime y toda la vuelta. Yo pero Disney, fui fan de Nickelodeon. O sea, Disney logró que cada jugador fuera animado. Correcto. Y real life plays. El año pasado, o sea, tú estás viendo el juego en vivo, literal, pero animado. El año pasado yo creo que fue un juego de los Bengals en el cual estaban jugando in Andy's Room, el de Toy Story. Toy Story. A mí me encantó ese juego. A mí me encantó. Bengals fue los Simpsons, yo creo. Ay, es verdad. Los Simpsons. Es verdad, fue los El año Simpsons. anterior fue Toy Story. Fue Toy Story, que es verdad, fueron los Simpsons. Con... No me acuerdo. Sí, sé que fue Atlanta, como lo he visto Bill Robinson en Toy Story. Pero así sí. que esa noticia me gustó. I mean, es como tú dices, hay mucha gente que está como love and hate relationship, pero a mí me gustó mucho. Pienso que también es una manera también de la NFL, como bien dijiste, contribuir también en los niños y hacer cosas diferentes también. Yo pienso que a la NFL le hace falta hacer cosas diferentes para que no se vayan tan monótonos con todo, con lo tradicional. Así que me gusta. Lo que pasa es que como es un deporte que es tan... O sea, en Estados Unidos tú ves... Es tradicional, eso es tradición. Tú no tienes que romper... O sea, tú no tienes que irte mucho de la línea porque realmente tu producto te funciona 100%. No es como le pasa ahora mismo a la NBA, que la NBA tiene que ahora hacer muchos ajustes en términos de viewership. Oye, cambiando un poco, vi también que ajustaron lo de el All-Star Game. Ahora no va a haber competencia de donqueo. Bien, no vi eso. Ya no va a haber competencia de donqueo. Ahora lo van a cambiar para un 101 y se va a llamar The King of the Court.
Oh, me gusta. A mí también. Me gusta. Interesante. Me gusta 1-para-1. Uno para uno. Eso siempre es un debate que mucha gente se hace de como que quién ganaría en 1-para-1, si esto, Exacto. Pues me gusta. ahora quitaron la competencia de donqueo y no lo he van visto. a hacer un King of the Court. Me encanta. A mí también, fíjate, algo diferente. Pero en el caso del NBA tienen que hacer esas cosas. Tienen que, porque ya el producto se está viendo un poquito manchado. El estilo del juego cambió y toda la cosa. En el NFL, dentro de todo, aunque el juego sí ha cambiado, la esencia todavía como que no se mantiene. Y también tuviste la suerte, creo que esto en la NBA pues lamentablemente no pasó. Que ejemplo, un Patrick Mahomes. O sea, en el NBA tú no tienes un heredero a LeBron. Un ejemplo. ¿Tú crees que no? Tú no vas a darme un nombre ahora mismo a LeBron se va y nadie va a el hacer la heredero imagen. de LeBron James. Nadie va a hacer Para la la imagen historia del del NBA. NBA lo que le convenía era que Curry llegara ahora. Que LeBron se fuera y que Curry llegara ahora. Es Pues verdad, porque Tom Brady Patrick Mahomes cogió a Tom Brady yéndose. Entonces se fue Tom Brady y llegó Mahomes. Correcto. Y Mahomes ha dominado de tal manera que tú lo puedes poner en esas conversaciones con esos tipos. No ¿Me sé. entiendes? No sé si podemos En las ponerlo en la misma conversaciones, conversación. conversaciones por lo menos. O sea, todavía Tom Brady es mejor, lamentablemente. Todavía Tom Brady es mejor, no te preocupes. Ajá. Pero me entiendes, como Sí, que, te que entiendo, te entiendo. también tuvo suerte de que llegaron estos tiers de los Josh Allen, los Lamar Jackson, Sí, es verdad, los es verdad. Patrick Mahomes, ¿me entiendes? Que llegaron esta gente que ya ayudó a que se puedan ir los old heads, los Rodgers, Y nosotros seguimos aquí. Drew Brees y te queda en NFL para algo porque tienes gente que te la va a mantener. Y realmente, qué bueno que lo mencionas, porque es como tú dices, todos los que tú acabas de mencionar, Josh Allen, Patrick Mahomes, Lamar Jackson, vinieron a cambiar el juego. Porque cuando te pones a ver la vieja escuela que está Tom Brady, Drew Brees, que todavía está Aaron Rodgers, Big Ben, ellos son un pocket present quarterback. claro. Pero entonces estos quarterbacks de ahora tienen tanta habilidad o versatilidad dentro del juego que eso es lo que hace cambiar el juego como tal. Así que sí, es verdad, tienes toda la razón. LeBron todavía, aunque esto puede ser un debate, pero LeBron todavía no tiene un successor. No, que no lo tiene. Tú puedes darme muchos candidatos, pero a todos les falta algo. O sea que LeBron no se Nikola retira. Jokic es indiscutiblemente el mejor jugador del NBA. Sí. Ahora, a él no le gusta el media presence. Y Él eso no no es es un lo que portavoz para el NBA. Correcto, ok. Te chavaste. Ok. No puedes ser la cara del NBA porque no le gusta el spoiler del NBA. Anthony Edwards es el más cerca de que tiene después de todo un poco. Pero él no ha mismo ganado como que... nada. Y él también... Entonces, y él cae, pero también cae mal. No todo el mundo le encanta la actitud de él, pero él, como que digo, es quien más cerca ha estado. Idealmente, si este hombre no fuera europeo, este era el tipo, era Giannis. Si el tipo no fuera europeo, Ok. atlético, la gente le gusta verlo, la gente de esto. Sí. Ese era el tipo. Para mí, yo siempre dije, bueno, tiene todas las habilidades, domina, la gente le gusta verlo, le gusta ¿Y Luka? ellos. ¿No? Es que es europeo. No vas a darle, tiene que ser un americano. Un americano. Por lo que puede la Liga de Estados Unidos, no vas a poner la Liga de Estados Unidos con la cara de un europeo. Wow. ¿Sabes que estos temas no los pudiésemos tener en NFL? Porque ¿qué europeo hay en la NFL? No, que es un American unos sport. Es cuantos, un American pero- sport. Es un American sport. Sí, exacto. Como que hay latinos, eso sí. Latinos hay. Y quizá en NFL hay una semana o hay un día en el cual uno tiene un Hispanic Week o Sí, cada porque cual las dos tiene banderas, la las bandera banderas, de que donde- obviamente Pacheco tiene la de Puerto Rico. Yes. Para que sepi. Y para culminar esto, el equipo de los Eagles, vi la semana pasada en el preseason que hay un lineman, lo que pasa es que es un third string lineman, pero es de apellido Colón. ¡Ey! Él es de apellido ¿El Colón. primo? Es apellido Colón y su mamá y su papá son boricuas. Lo que pasa es que obviamente se fueron para Estados Unidos y Eso se considera- se fue para allá. Hay uno boricua también, pero no me apellido de él. Pero de Iván le puso apellido otros días, Colón. que está en los Seahawks. Ah, sí. No, el pero nombre. ese jugó Tiwi aquí en Por eso Puerto que yo- Rico. yo sé que es alguien Sí, que se- por eso sí, me hay un nombre par de de la hora. boricuas por ahí dando la vuelta, sí lo sigo. rondando. Ok, vamos para los temas que yo sé que va a Vamos haber allá. mucha controversia, Aquí van a que- haber muchos argumentos, pero vamos a ir, vamos a analizar el schedule de los Bengals y el schedule de los Kansas City Chiefs. Y nosotros aquí en la jugada vamos a decir juego por juego quién gana y quién pierde. O sea, si los Bengals ganan
semana por semana. Y si los Chiefs ganan, semana por semana. O sea, de este podcast... O sea, este podcast, durante el season, tú vas a tener que revisitarlo. Sí. Porque por cada semana tú vas a mirar para atrás que dijo Nicole. Oye, estos clips los vamos a poner en las redes sociales con el schedule completo, claro, ya con todas las predicciones y todo lo demás. Pero tú vas a tener que revisitar todo esto porque aquí es que vas a saber qué pasó. O sea, aquí vamos a saber el knowledge de Nicole. Y el mío también. Yo no conozco con NFL, pero voy a roncar un poquito. Nos vamos a poner a prueba. O sea... Tú tienes el schedule de los Bengals y tú vas a, ¿verdad?, decirle ahora a tu equipo y tú seas lo más objetiva posible, por favor. Sí, voy a ser lo más objetiva. O sea, tú sabes muy bien que te digo desde ahora que... Si me están evaluando por mi conocimiento, yo tengo que... No voy a decir esto con el corazón. Esto no es un equipo 17-0. O sea, esto no existe. Sí, no. Esto no es un equipo 17-0. 16-1 no creo tampoco. No voy a seguir bajando porque no quiero que te molestes conmigo. Está bien. Pero vamos a... Ok. ¿Vamos a empezar con los Chiefs o con los Bengals? Te quiero poner el spot. Quiero que empieces tú con los Bengals. Dale. Vamos. Señores y señores, esto para efectos del clip. Señores y señores, vamos ahora a analizar el schedule completo de los Cincinnati Bengals. ¿Y quién mejor que Nicole Colón va a hacer sus predicciones juego por juego? ¿Quién gana durante todo el schedule de los Bengals en temporada 2025-2026? Nicole, ¿estás ready? Estoy ready. Yo siempre estoy ready para esto. Sí. Ok. Y que conste, yo no voy a dar mis picks con el corazón porque yo sé que los Bengals no están en su máximo, pero vamos al mambo. Ok. Llegamos al regular season game número 1. Batalla de Ohio. Los Cincinnati Bengals se enfrentan a los Cleveland Browns. Nicole, ¿hay W para los Bengals, sí o no? That's a win. That's a win for the Bengals. Realmente los Browns necesitan identidad. Ahora mismo ellos no tienen. Y mucho más con el revolut de los quarterbacks. Eso es un win for the Bengals. 1-0. Arrancan los Bengals. Ok. 1-0. Week 2. Después van... Oye, Jacksonville Jaguars. Es el juego número 2. Travis Hunter, Trevor Lawrence. 2-0 Bengals. 2-0 Bengals. ¡Ey! Realmente no va a ser tan fácil como la de los Browns. Aunque no te creas, los Browns siempre que es un juego de división, esos juegos de divisiones realmente siempre se dan bien interesantes. Son buenos. No importa, Son exacto, buenos. no importa el nivel de cada equipo. Pero en el de los Jaguars, yo le doy a los Bengals solamente porque Travis Hunter es muy bueno, don't get me wrong, y él está practicando both ways. Él se está cambiando la jersey en las prácticas. Él hace un drive ofensivo, se cambia la jersey para hacer un drive defensivamente, pero yo no se la doy tan temprano en la temporada. Así que me voy con los Bengals. Así que, contrario al año pasado, buen arranque para los Bengals. 2-0 en vez de 0-2. 2-0. 2-0. Semana 3, tienes que ir a Minnesota. Y vas contra los Minnesota Vikings. En la semana 3, debe todavía estar J.J. McCarthy siendo el QB1 de los Vikings. 3-0 o 2-1. Yo creo que 2-1. Primera L de los Bengals con los Vikings. 2-1. Los Bengals. Están en la carretera. Primero que los Bengals no son muy buenos on the road. Y realmente los Vikings siempre voy a tener un asterisco porque ellos son este tipo de equipo en el cual ellos en su casa juegan bien, aunque el año pasado para el juego que yo fui ellos perdieron contra los Lions, perdieron el invicto, pero se la doy a los Vikings. Tienen una muy buena defensiva, tienen a J.J. McCarthy que aparentemente está practicando súper bien, así que yo se la voy a dar a los Vikings. Después de 2 victorias consecutivas, sufren la primera derrota con los Vikings. Y este schedule, lo estoy mirando ahora bien. Estos próximos 4 juegos están bien interesantes. Empezando con Week 4. Nuevamente en la carretera, vas para Denver. Contra otro de los tuyos, Bo Nix, que te encanta. A mí me encanta Bo Nix. Y el equipo de los Broncos promete este año, pero no va a ser lo suficiente como para ganarle a los Bengals. ¡Ey! Ok. No va a ser lo suficiente para ganarle a los Bengals. Tienen buena defensiva. Y realmente el año pasado cuando los Broncos se enfrentaron a los Bengals le dieron shutdown a Ja'Marr Chase y yo creo que los Bengals lo saben, Joe Burrow lo sabe, así que van a tener que repartir la bola. Esto sería un buen juego para jugar con double tight end. Ok, me gusta. Así que estamos 3-1. 3-1. Hasta el momento, sí. Los Cincinnati Bengals, Week 5.
en casa va a jugar contra los Detroit Lions. No va a ser un juego fácil, pero los Bengals van a ganar este juego. Los Lions se encuentran con un head coach nuevo. Toda la defensiva se les fue. Así que los Lions, esto sería una temporada para ellos probarse. No necesariamente van a ser tan buenos como el año pasado. Los Bengals le ganan a los Lions en casa. 4-1. 4-1. ¿Esto es un objetivo? Estoy siendo objetiva, estoy dando mis explicaciones. Está bien, dando las explicaciones. Ok. Week 6 va para Green Bay y los Packers. Y yo siento que esto es un jueguito complicado. Nuevamente en la carretera. En el Lambeau. Sé que es difícil ganar allá. Los Packers. Esto es una L para los Bengals. Esto es una L para los Bengals. Los Packers tienen demasiadas herramientas en su ofensiva. En la defensiva también. Nunca puedo descartar el hecho de que Jordan Love juega bien en su casa. El coach también sabe cómo jugarle a los Bengals. Así que Packers win. Ok. Me gusta. ¿Cuánto estoy? 4-2. 4-2. Estás 4-2 ahora mismo. Week 7 en casa. Esto es Thursday Night Football contra los Pittsburgh Steelers. Y porque siempre le juega bien a los Bengals. Complicado. Pero es en Cincinnati el juego. Va a estar complicado. Esto es un hard pick. Esto es un juego difícil. Un te la very puedo hard dar. pick. Los Bengals tienen que jugar tan y tan bien que yo se la voy a dar a los Steelers. Ok, back to back L's. Aaron Rodgers yo creo que va a saber cómo jugar a la defensa de los Bengals. Todo depende de cómo venga la defensiva de los Bengals, porque ya sabemos que Joe Burrow va a hacer el trabajo en la ofensiva. Puntos van a ver. Pero la defensiva de los Steelers está complicada. Es dura, es verdad. En la caja y la secundaria. Así que yo se la doy a los Steelers. 4-3 los Bengals después de 7 juegos. Ok, están ahí casi en 500. Un poquito más de 500. Y siento que ahora deben mejorar porque estos próximos 2 juegos entiendo que deben ser wins los 2. Week 8, los Jets, next. W, next. Eso es que si me decía que los Jets ganaban. No hay break. Ok, Week 9, los Chicago Bears. Complicado, pero los Bengals, they're gonna take it. 6-3. Tienen bye week en Week 10. Week 11, ahora te toca ir a Pittsburgh. Y con los Steelers, ya perdiste contra ellos en tu casa. Ahora toca ir a Pittsburgh. ¿Le devuelven el robo o 2-0 Pittsburgh contra Cincinnati en la temporada? Es que yo no veo a los Bengals ganando a los Steelers. Y a rayos. No los veo. Es que todo depende de cómo venga la defensiva de los Bengals. Esto es un juego temprano, a la 1 de la tarde. Sí, pero es en los Steelers y nunca... Sí, en Pittsburgh. Pittsburgh es un dungeon para todos los visitantes. No, that's an L. Eso es una L. An L. Ok. ¿Cuánto estoy? 4 y... No, 7 No, 6-4. 6-4. 6-4. Va contra los Patriots. That's a win. Se supone que sea un win. Se supone que sea un win. Una tarde, Sunday. Sí, yo siento que sí. Y ellos no van a hacer lo mismo del año pasado. Ellos le tienen una espinita a los Patriots. A los Patriots. Sí, por favor. Ellos no se van a dejar ganar este año. That's a W. Están 7-4. Porque lo que viene ahora está complicado. Anda para el cara. Yo no había visto esto bien. Es que ellos no está fácil. Ok, 7-4. No está mal para llegar. A donde vas a llegar ahora no está mal. 7-4. Porque en el peor de los casos que tú pierdes estos 3 juegos consecutivos, te quedas en 500. Sí, ajá. Te quedas en 500. Pero tienes que ir entonces a Baltimore. Ahora, voy a los 3 y tú me vas a dar el rápido que vas a tener que ir a Baltimore. Después toca ir a Buffalo. Y después en Cincinnati vuelves a ver a Baltimore. El primero de los Ravens los pierden con Buffalo. En Buffalo, los Bengals ya le han ganado a Josh Allen en Buffalo. Ok. Es diciembre. Sí, pero eso... No sé si era frito ya. Aunque eso no es algo que le afecta. O por lo menos a Joe Burrow no le afecta. Esto es un riesgo, pero
Los Bills están bien duros el año que viene. Pero los Bengals pueden robarse este. Si hay un robo, puede ser este. Este es el robo. Yo pienso que si hay un robo en el season, puede ser este. Ok, so ahora mismo viste que con los Ravens perdían son 8 y 5. Están ahora mismo. Y te falta de los Ravens después en Cincinnati. Ese lo pueden ganar. Ok, son 9 y 5. 9 y 5. 9 y 5 hasta el momento. Tienen los Dolphins. Después le ganan. Eso 10. Eso 10 y 5. Cardinals. Se supone. 11 y 5. 11 y 5. Yo estoy tan... Y para terminar, los Browns Cleveland Browns. 2 y 5. Contra el récord oficial. 2 y 5 los Bengals. Los Bengals se van a ir 2 y 5. El único que estoy dudando es el de los Bills. So, máximo 11 y 6. 11 y 6. 11 y 6. Ese es como que el peor récord que tú puedes ver. Vamos a ponerlo 11 y 6. Vamos a ponerlo 11 y 6. 11 y 6. Tengo a los Bengals 11 y 6. 11 y 6. Porque record. ya... Sí. Es un good record. Sí. 11 y 6 los tengo. Ya. 11 y 6. Después de medir con eso, con el resto de los equipos de la división, si va a ser enough. Sí debe ganarla. Ves que los Ravens y los Steelers no es tan fácil. Hay que Ravens y Steelers, exacto. No, está complicado. Esos dos equipos están bien complicados. Es playoff. 11 y 6. Con un récord de 11 y 6 debe ser playoff. Debería. Pero debe entonces, ser enough to be playoff. Dependiendo de los Steelers y los Ravens. Por eso. Y además de los equipos de la AFC, porque si algo te puedo decir es que el año pasado entraron 3 equipos de la AFC West a los playoffs. Sí, me acuerdo. Así que entren 3 de la NFC North no estaría mal, pero... Hay que ver. Hay que ver. La AFC West no está fácil tampoco, como bien he dicho 1000 veces, pero tengo lo voy a apuntar. 11 y 6. Récord oficial, según Nicole Colón en la jugada. 11 y 6 se van los Cincinnati Bengals. ¡Hey! Gracias. Wow, me gusta. 11 y 6. Ok, vamos entonces a el schedule de los Chiefs. Y esta vez le toca al querido Quintana decirme. Vamos a ver cómo nos vamos este season. Bueno, nos fuimos. El primer juego del season, Seahawks Chiefs. Ya lo estás pensando. Es el primer juego del season. ¿Es el primero? No con los Chargers, el primero. Espérate entonces un momento. Obviamente, pensé que era aquí me sale los Chargers. Ah, perdóname. Sí, tienes toda la razón. Estaba leyendo preseason. Tienes todita la razón. Chargers sí. and Chiefs. Arrancamos con una L, Nicole. ¿Cómo? Sí. Con los Chargers. Los Chargers siempre le juegan súper bien a Kansas City. Y en Los Ángeles. Y allá no sé qué le pasa. Kansas City tiene algo allá. No, yo te lo digo porque sorprende. Son los únicos juegos donde yo sudo apostarle a Mahomes. Donde yo único le puedo decir que yo, todo demás, we're good. Pero los Chargers siempre, y cuando es en Los Ángeles, siempre me ponen a sudar. Creo que arrancamos con una L. 0-1. Diantre. O sea que entonces empezarían 0-2. Porque el próximo juego es contra los Eagles. Hay sentimiento. Pero ese es en los Chiefs. Es en Arrowhead. Y ese es en los Chiefs. Vamos a mostrarle a esta gente la falta de respeto que nos dieron. Ok, lo veo. Y viene el payback. 1-1. 1-1. Ok, Giants. Next, 2-1. Next, 2-1. Eso no hay ni queda ni implicaciones ahí. Chiefs y Ravens. Es en los Chiefs. Lo pongo 3-1 porque es en Arrowhead. Llega a ser en Baltimore, me asustaba. 3-1. 3-1 porque... El año pasado fue en Arrowhead que por poco le gana, si no fuese por un dedito. Sí, literal. El primer juego del season, ¿verdad? El primer juego del season. Ellos no juegan bien. No. Debe ser un juegazo. Pero definitivamente. Dado la trayectoria pero que me llevan, gusta en home. Arrowhead es bien difícil perder allí. Es verdad. So, me gusta el 3-1. El 3-1 Jaguars. 4-1. Es en los Jaguars 4-1. Monday Night Football. Lions. Prime time. Sí, pero es que gana los Chiefs. Los Lions. Los Chiefs tienen un montón de primetime games, así que...
Yo creo que es el equipo Sunday con más Night prime Football time. también es DH, pero es que... Bueno, es lo mismo. Es en Arrowhead. Es en Arrowhead, so... 5 y 1. 5 y 1. Wow, y tenemos un montón de home games. Chiefs y Raiders. Division game. Los Raiders se ven bien sólidos. Pero ¿será suficiente? Pero lo mismo, es que yo no apuesto en contra de Mahomes en su casa. Está complicado, me la está En bien su casa yo no complicado. apuesto en contra de él. Como que, repito, cuando llamo a Las Vegas, muy probable me asusto y te puedo ver la L. Pero no. En Arrowhead no. En Arrowhead no. Ok. Quiero que cuenten cuántos juegos tienen home game. Sí, no, hasta ahora la mayoría. Estoy 6-1 hasta ahora mismo, hasta ahora, Tú ¿verdad? sabes, por si alguien quiere decir que alguien Eso no es en la parte del ayuda segmento. celestial existe. Eso no es parte del en los segmento. Chiefs, pues. Estamos hablando de Eso no es simplemente parte. números y datos. Datos de victorias y perdidas. Ok. Estoy 6-1 hasta ahora Está mismo. 6-1. Chiefs Commanders. Es en los Chiefs también. Es en los Chiefs también. Pero Washington está bien duro. Pero es en los Chiefs. Yo no sé, Nico, porque yo te estoy ayudando. Porque yo lo estoy ayudando. Yo voy a ser objetivo. 6-2. 6-2. Este es el que ellos se roban. Washington. Este es el que... Washington me gusta. Como se ve este año. Y Daniels likes the pressure. Y mirándose contra Patrick Mahomes va a ser un juegazo. Y lo veo ganándolo. 6-2. ¿Verdad? 6-3. ¡Ah! ¿Qué lo que vas a decir? Hacho, en Buffalo. Buffalo Bills, Kansas City Buffalo. Chiefs, noviembre 2. Y es en Buffalo. En Buffalo complicadísimo. ¿Sabes qué? Yo me estoy fijando que Buffalo también tiene juegos en su casa difíciles, pero son en su casa. Buffalo complicado. Complicado. 6-3. 6-3. ¿Cómo? 6-3. Yo pensé que esto iba a ser más fácil, pero no. 6-3. Broncos Chiefs. W, aunque estamos on the road. Denver está duro. Y Denver le juega brutal, pero yo no voy a perder 3 juegos corridos. Ok. Kansas City no va a perder 3 juegos corridos en ningún momento de su vida. Así que Denver ganan. Ok. ¿Estamos 6-3 o 7-3? 7-3. 7-3. 7-3. Sí, voy a meter. Sí, 7-3. Chiefs and Colts. Next. 8-3. Next. Cowboys and Chiefs. Next. En el AT&T Stadium. Next. Ah, Los Cowboys. I ain't gonna lose to the Cowboys. Eso no existe. Eso no existe. ¿Tenemos cuánto entonces? 7, 9 y 3. 9 y 3. 9 y 3. Sí, 9 y 3. Correcto. Chiefs y Texans en Arrowhead. Arrowhead 10 y 3. Y Texans nos juega brutal. Y en Arrowhead nos van a hacer un juegazo. Yeah. Eso se gana por un field goal. Eso va a ser un Eso se close gana por un game. field goal. Ok. Y gana. That's a very close game. Ganan por un field goal y gana entonces. Los Texans prometen este año. No, de a mí me hecho, encantan los Texans. A mí me encantan los Texans. Super Bowl contenders o no? Es que donde están, difícil. No. Ok. Tienes a Baltimore, tienes a Buffalo y tienes a Kansas City por encima. Nada. Mientras otros equipos sigan ahí, de hecho, no. Ok. Pero déjame decirte. Pero puede ser el cuarto cómodo. O sea, el cuarto lugar después de esos tres. Ok. La inteligencia artificial pone a CJ Stroud MVP este año. Puede hacerlo. Por encima de Josh Allen, por encima. Yo no creo que se lo vaya a volver a ganar. Ya se ganó. Pero por Lamar encima de Joe Burrow. Joe Burrow me encantaría, mano. Joe Burrow se puede Y con un ganar. season de Y un Lamar 6-6. Jackson. Con un season down 6-6, Burrow puede ganárselo. Pues ellos tienen, o la inteligencia artificial tiene a CJ Stroud como MVP, así que los Chiefs le ganan a los Texans por un field goal. Por un field goal en Arrowhead. En Arrowhead. Correcto. ¿Cuánto tenemos? 9... 10 y 3. 10 y 3. 10 y 3. Si no me equivoco. Chiefs y Chargers otra vez. En Arrowhead ganan los Chiefs. Titans y Chiefs, next. Tiene en Tennessee, pero... Next. Chiefs y Chargers. No, perdón, Chiefs y Broncos. Conta, pero este es el día de Navidad. Este es en Arrowhead. Christmas Game. Christmas no vamos a meter game. un juego en Christmas Game. Chiefs no pierden un juego Christmas Day. Nah. Ok. Ese es el día de Navidad. Ese es el regalo que todo el mundo quiere. En Y Arrowhead, otra vez. ¿Me entiendes? Día de Navidad, Kansas City. ¿Cuántas veces no hemos dicho que en Arrowhead? ¿Cuántas veces no lo hemos dicho?
un par de veces. Raiders y Chiefs. Raiders y Chiefs. Yo no te critiqué nada de tus Bengals. Bueno, I'm just saying. No te critiqué. Es que no tienes nada que criticar de los Bengals. Podemos... No, porque no me gustan. Ese es el problema. Y última semana... Raiders y Chiefs, porque usualmente en ese último juego no ponen a nadie a jugar. Y ya aseguraron los playoffs. Y en Las Vegas... So terminé con que... Le pusiste 5. No. 4 derrotas. 4 derrotas. Ok. 4 derrotas. Ya, che. Más de lo que pensaba ponerle. Son 4 derrotas. 4 derrotas. ¿Cómo que más de lo que tú... ¿Cuánto tú pensabas ponerle? 2. Digo, además de que esto es una porquería de schedule y tú mismo lo sabes. Esto es una porquería de schedule. Vamos a lo mismo. Yo me siento en esta silla para ser objetivo. Estar tranquilo. De repente, cuando llegan los Chiefs a la conversación, el de esto acá ¿Con qué división se están cruzando con la NFC East? Hay juegos complicados, Nicole. Con la NFC East. Pueden perder más juegos de lo que puse. Y entonces los Pueden perder más juegos de lo que puse. Los Bengals se están cruzando con la NFC North. Que está complicadita también. Oye, está más complicado el de los Bengals. Lo sé. Pero no puedo decir tampoco que es un cakewalk el de todos los Chiefs. Es verdad. Pero es por su propia división. Que aún es más complicado. Porque se encuentran 2 veces. Oye. Se encuentran 2 veces. Charlie le puede ganar en cualquier momento a los Chiefs. Los Raiders le pueden ganar en cualquier momento. Los Broncos pueden ganarle en cualquier momento a los Chiefs. Yo no sé si ese primer juego lo vayan a perder los Chiefs. Yo te estoy aquí hasta ayudando. ¿Sabes por qué yo no pienso? Porque los Chargers también es un equipo que calientan tarde. Y ese primer juego, encontrarse con los Chiefs por experiencia nada más le van a ganar. Yo te dije puede que sea un close game también. Te dije, como no es en Arrowhead. Okay. Primera semana es en Los Ángeles. Veo la derrota. Veo la L. Ok. Y las redes se van. Mira el futuro. Mira, ¿cómo se corta? Mira, el futuro. Vamos a ver el futuro. Serie 1 y las redes se van a alborotar como si Kansas City ya no es Kansas City. Y como que ya perdieron la magia. No, Kansas City no es igual, no es lo mismo. Es verdad. Patrick Mahomes time over. Exacto, eso va a venir. Va a venir de una. Todo el... Es verdad, va a venir. Pero te pasan el statement win con los Eagles y todo el mundo se cae a la boca. Y hacer lo que tenga que hacer Kansas City. Ok. Esa es la que hay, Nicole. Esa es la que hay. Pues ahí tienen cuánto. Tengo 11-6 y tú tienes. 11-6, 3-4. 13-4. 3-4. 13-4 los Chiefs según Quintana y yo 11-6. Oye, yo siento que son bastante acertados. Es verdad. ¿Sabes? Me fui bastante objetiva, dado a que no sabemos yo no quiero pensar que va a ser peor que esos los Bengals. Yo no espero un 10 Debe ser un winning record. Yo no espero un 10. Exacto. Yo no espero que sea un 9-8. O sea, ahí a little bit above 500. Yo no creo que eso vaya a ser los Bengals. Yo tampoco espero. Los dos le dimos victorias complicadas a nuestro equipo. Yo espero que actúen. Es verdad. Es verdad. Así que nada, pues ahí lo tienen. Con eso los dejamos porque ya pasó la hora y no tengo para más. Así que denle subscribe a la página de Puerto Rico PRSN Studio. Gracias, Quintana, una vez más por estar aquí, por ponernos un poco más objetividad en este programa, porque si no yo me hubiese ido con los Bengals all the way. Pero tenemos aquí un buen juez, así que gracias por eso. Denle también follow a la página de Instagram y obviamente a la página de Quintana, Jesús Quintana PR, todas las redes sociales. Y Nicole Colón PR1, así que hasta la próxima.